Tengo a mi izquierda a la doctora Silvina Mansilla, que es la directora del área de musicología en el doctorado en música que ofrece la UCA. Bienvenida, muchas gracias. Hola Inés, buenas tardes. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, te la transmito también. El agradecimiento de nuestro decano, el licenciado Eduardo Pugliese, por convocar a la Facultad de Música. Bueno, muchas gracias. Un saludo también por si nos está escuchando. Y tengo a mi derecha al doctor Julián Mosca, director del Instituto de Investigación Musicológica que tiene la universidad, que tiene un nombre, ¿no? El instituto. Exactamente, Carlos Vega. Bien, bueno, ya nos contarás por qué se llama así. Bienvenido también. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Gracias. También muy contento de poder Gracias estar por aquí. estar. Los veo que trajeron algunas cosas. Tenemos algunos libros, digo, para los que nos están escuchando sin vernos. Así que tienen mucho para contarnos en este día. Así es. Bien, hemos titulado en nuestro flyer de difusión del programa el tema del día como ¿qué se investiga en las ciencias musicales? ¿No? Porque a veces hablamos de música, pero el tema es a nivel científico, ¿no? ¿Qué es lo que se puede investigar? ¿Qué es lo que la gente estudia de repente en el doctorado? No sé si nos pueden spoilear algo, sin decir mucho, en esta primera parte del programa. Se estudian todos los tipos de música que te vengan a la cabeza, pueden ser transformados en objetos de estudio. Se estudian instituciones, prácticas musicales, intérpretes, compositores, instrumentos musicales, en fin. No solamente la música en sí, sino todo lo que la rodea. Bien, un poco de todo. Para Así empezar con esto en torno a la ciencia, quería preguntar dónde se empiezan a cruzar los campos de la música y la ciencia, porque si bien, por supuesto, hay ciencia detrás de la música, quizás lo tenemos algo más relacionado a lo abstracto, pero ¿cuándo se empiezan a cruzar esos campos? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque es cierto que cuando pensamos en la música, digamos que la mayor parte de las personas, incluso los músicos mismos, o los amantes de la música, pensamos a la música directamente como un arte, ¿no? Como un bello arte, ¿no? De las 7 bellas artes. Y hablando del concepto de arte, como lo entendemos desde el iluminismo hacia aquí, ¿no? De la segunda mitad del siglo XVIII hacia nuestros días, ¿no? Pero lo interesante es que la música, si nos vamos mucho más atrás, a lo que es las bases, ¿no? De nuestra cultura, la cultura occidental, o sea, digamos, la antigüedad greco-latina, la música, lógicamente, ¿no? Como en todo pueblo, en toda civilización, en toda cultura, tenía una presencia muy fuerte, y no solo era considerada como arte en el sentido como lo podemos entender hoy en día, sino además como una ciencia, o tenía un lugar entre las ciencias, ¿no? Porque formaba parte de lo que en ese entonces se conocían como las artes liberales, ¿no? Las 7 artes liberales, las artes de la palabra, las artes del número, y la música estaba ubicada entre las artes del número, ¿no? Curiosamente, al lado de la astronomía, de la aritmética, de la geometría, ¿no? Las artes que conformaban el quadrivium. Por lo tanto, ya desde el vamos de nuestra cultura, la música está asociada a un pensamiento especulativo, científico, ¿no? Se enfoca desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, pasó mucha agua debajo del puente hasta que a finales del siglo XIX se crea este campo científico que es la musicología, y que, como decía muy bien la doctora Mansilla, como decía Silvina, estudia la música en todos sus aspectos, ¿no? Posibles, desde diferentes disciplinas incluso que convergen en ese campo, ¿no? Desde la sociología, la antropología, la historia, ¿no? La musicología histórica. Así que bueno, es muy interesante, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento? Podemos decir que siempre la música estuvo vinculada a la ciencia, ¿no? Que no sea lo más cotidiano, ¿no? En cuanto a lo que pensemos acerca de la música. Pero históricamente es así. Viene bien para quienes nos están escuchando, que a lo mejor no, bueno, yo tampoco, no sabíamos esto. Está bueno para aclarar un poco esa inquietud que a todos nos surge, ¿no? Claro. Y también esto, digo, evidentemente hay mucho que estudiar. Por si uno supuesto. se va a dedicar a la música. Exactamente, yo creo que es inagotable, ¿no? Sí. Los aspectos de la música que van a ser estudiados, más allá de lo técnico, de lo formal de la música en sí, ¿no? Algo interesante en este sentido es que nuestra facultad precisamente se llama de Artes y Ciencias Musicales, ¿no? Tal cual. Y resume este espíritu, ¿no? De la música como arte y la música como ciencia, ¿no? Remitiéndonos a ese pasado, ¿no? Y esta actualidad, digamos. Pero sí, verdaderamente la música es polifacética, digamos, en todos sus sentidos, ¿no? O sea. Y quedó ahí en el tintero la pregunta de ¿por qué el nombre del instituto? Bueno,
el instituto, como dijimos, nuestro instituto de investigación musicológica, lleva el nombre, Carlos Vega se llama, ¿no? Lleva el nombre de quien es considerado el pionero de la musicología aquí en la Argentina, sí, ¿no? Del ejercicio de esta ciencia, digamos, de este campo, de esta disciplina. Carlos Vega, que fue también profesor aquí, tuvo cátedras a cargo en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales en el momento fundacional, ¿no? Hasta su muerte en el año 1966, precisamente tenía a su cargo la cátedra de musicología, además de otras materias. Sí. Aquí teníamos en la facultad la carrera de la licenciatura en musicología y crítica musical. Estamos hablando de los años 60, ¿no? La década del 60. Al morir Vega, él deja en su testamento, ¿no? por disposición testamentaria, pide que se funda en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales un instituto, él lo llama un centro, ¿no? De investigación musicológica, y que él mismo esté al servicio de los alumnos, digamos, de los docentes, ¿no? Para precisamente formarlos en lo que es en esta disciplina, ¿no? Lo que es la musicología, sí, ¿no? Así que bueno, es uno de los institutos más antiguos que tenemos en la universidad, ¿no? De investigación, y sigue sin pausas, continúa su tarea hasta el día de hoy. Bien. Y se puede agregar allí que precisamente el instituto se forma con el fondo documental primero, que es el del mismo Carlos Vega. Bien. Él, por voluntad testamentaria, dona su biblioteca, sus manuscritos, sus muebles, sus cuadernos, apuntes, su correspondencia. Ese es el primer fondo documental grande que, como Carlos Vega había viajado 30 y pico de años por distintas regiones del país y de países limítrofes, había acopiado su propio archivo de investigador, ¿no? Bien. Entonces él, consciente de que eso era valioso, era toda su historia de investigador, digamos, pasa el fondo documental como donación, incluidos sus derechos de autor, a la Universidad Católica Argentina, con esta suerte de idea de que se cree un instituto de investigación. Bien. Y o sea que me imagino yo que cuando se hace investigación en ciencias musicales hay como mucho trabajo con todo este tipo de documentos. Sí, claro, el Instituto Carlos Vega tiene ese corpus inicial del mismo Carlos Vega, pero después ha ido recibiendo muchas otras donaciones de distinta procedencia, referidos sobre todo a Argentina, pero también referidos a otros temas y procedencias, y justamente es como el patrimonio muy valioso que tiene el instituto. Bien. Por eso es que acuden no solo los investigadores de acá, sino de otros centros de investigación y países a consultar materiales, ¿no? Claro. También, perdón, una cuestión en torno a todo lo que se está hablando, que es, supongo que, por supuesto, por sus raíces de nombre, es la musicología es el estudio de la música, pero más profundizado, ¿qué es la musicología en sí? Bueno, bien, el estudio de la música con todo lo que conlleva, porque obviamente cuando hablamos de música no hablamos solamente de lo que suena o de lo que está impreso en una partitura o en un manuscrito, sino también de todo lo que es el contexto y de lo que la música representa para las distintas sociedades, culturas, épocas, grupos humanos, franjas etarias, yo qué sé. Hay tantas connotaciones que hacen de la música un arte temporal, efímero, que dura lo que dura, pero al mismo tiempo que tiene significados que trascienden los tiempos y los espacios. Así que la musicología intenta, desde un punto de vista científico, acercarse a esos sonidos, insisto, de una forma científica. Digo intenta porque a esta altura la musicología, que forma parte de las humanidades, obviamente no es una ciencia matemática, claro, en la cual 2 más 2 de siempre el mismo resultado, sino que justamente puede ser motivo de interpretaciones diferentes, y obviamente a esta altura ninguna posición de un investigador es algo ingenuo, sino que propiamente responde a qué se quiere buscar en esos sonidos, ¿no? Bien. De hecho, antes cuando
cuando comentaba sobre tu recorrido, Silvina, bueno, leía esto de que una de tus líneas de interés tiene que ver, por ejemplo, con la música de raíz folclórica argentina, ¿no? O sea que ahí hay también como toda una cuestión desde lo sociocultural que se estudia para comprender el contexto en el que surge ese tipo de música, por ejemplo. Sí, exactamente, es así. No es lo que más he investigado, pero sí, me ha interesado la música de raíz folclórica, no la música folclórica. Yo no soy etnomusicóloga, pero sí me han interesado las músicas mediatizadas que se basaron en el folclore, sobre todo desde los años 60, 1960 más o menos, en adelante. Bien. Ahí he trabajado un poco esos repertorios. Bien. ¿A qué te referís con esto que decís de raíces folclóricas, pero no estrictamente, hiciste ahí como una aclaración? ¿Qué sería, por ejemplo? No te imagines que yo puedo hacer una investigación a la manera de las que hacía Carlos Vega, sí, que iba con sus aparatos de grabación a las provincias, a las zonas rurales, que entrevistaba personas, que las grababa, que tomaba nota tanto textualmente como musicalmente de todo lo que hacía en sus viajes de campo. En mi caso he estudiado las músicas mediatizadas, o sea, transmitidas a través de la discografía, ¿no? Sí. Y de ya los medios tecnológicos que había desde los años 60 en adelante. Bien. Que son músicas que rememoran el folclore, pero no son folclore. Bien. Son músicas de raíz folclórica. Ok, ahí Tanta quedó la aclaración. Bien. Y Julián, estábamos hablando antes en la tanda, que bueno, nosotros seguimos estando acá y charlamos. Nos habías traído una revista, ¿no? Así que tenés es. acá, que a lo mejor podés incluso mostrar para el video que estamos grabando. Miren, sí, voy a mostrar. Este, repito, es un número antiguo del año 2008, si no me equivoco. Pero bueno, más o menos sintetiza en sí lo que es un buen ejemplo de lo que es la revista. Actualmente se edita únicamente en soporte digital. Claro. Y se publica, como decía Silvina, 2 veces al año, ¿no? O sea, es semestral la revista. Y a través del portal de revistas electrónicas de la UCA. La revista se llama Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega. Y lo que tengo aquí en mis manos también es el primer número de esta revista, que es del año 1977. Sí. Por lo tanto, también, charlando con Silvina, es una de las revistas del ámbito de la musicología argentina más antiguas, ¿no? que tenemos, ¿no? En curso, que todavía sigue existiendo, ¿no? Y viene siendo publicada sin interrupción, ¿no? Desde aquel año. No es una de las más antiguas, es la más antigua de las que están vigentes actualmente. Bien. Actualmente hay 3 o 4 o 5 revistas científicas en Argentina de musicología producidas por universidades nacionales o Instituto Nacional de Musicología, o también por la Asociación Argentina de Musicología, pero todas ellas empezaron en los años 90 u 80. Claro. En cambio, la de la UCA arranca en 1977. Hasta ahora. Muchos años. Bueno, o sea, pionera, claro, entonces. 11 años luego de la fundación del instituto, ¿no? Bien. Así que bueno, y la revista publica las investigaciones, ¿no? De todo investigador que envíe su artículo, ¿no? Que pasa por referato, lógicamente, y a su vez también producciones internas, ¿no? De nuestros investigadores, docentes. Bien, y hablando de producciones internas, ya que los tengo acá, les quería preguntar, bueno, por un lado, por el doctorado, ¿no? en musicología que se hace aquí en UCA, cuáles son los temas por ahí que se están investigando, mismo también de los investigadores que están en el Instituto de Investigación, como para que quienes nos están escuchando conozcan un poco puntualmente qué es lo que se está investigando. ¿Quién quiere empezar a contar? Bien, bueno, la Facultad de Artes y Ciencias Musicales tiene a la musicología actualmente solo en el doctorado, no en el grado, ¿no? Bien. Entonces, hay que partir de base pensando que cada alumno regular realiza una investigación propia, no en grupo, sino propia, individual, grande. Porque eso es una tesis doctoral. Claro. Un aporte grueso, importante, que cubre un área de vacancia de algo que no está hecho todavía y que tiene que tener la magnitud de una tesis doctoral.
no de una tesis de maestría, no de una especialización, no es una monografía, un trabajito breve precisamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablando de tesis doctorales, claro, nuestros estudiantes se dedican obviamente varios años de su vida, por no decir 5, 6, 7 años de su vida, a investigar un tema en profundidad. Entonces tenemos tesis de colegas que vienen de otros países. El doctorado en música tiene estudiantes internacionales, mayormente, ¿no? También hay personas de Argentina, pero hay mucho alumno internacional, procedente de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México, de Uruguay. Y bueno, ahí se van combinando los intereses individuales. Hay un grupo, estoy hablando siempre del área musicología, no del área composición, ¿no? Que intersecta con la creación musical. Dentro del área musicología hay aproximadamente un 60 y pico % de tesis que tienen que ver con historia de la música y un 30 y pico % de tesis que tienen que ver con músicas folclóricas o étnicas. Y hay un porcentaje mucho menor del 3-4% de tesis sobre teoría musical, que son temas mucho más áridos, si se quiere, ¿no? Más de especialistas propiamente. Bien. Y bueno, imagínense que se indagan prácticas musicales, instituciones, como decía al comienzo, vida y obras de compositores, análisis de músicas sinfónicas, de músicas operísticas, de cámara, en fin. Es una batería interesante de temas. Actualmente tenemos en el área musicología más de 25 estudiantes regulares, cada uno en distintos tramos de su investigación, algunos más iniciales, otros ya más cercanos a la entrega y a la defensa de la tesis, ¿no? ¿Y vos los vas acompañando un poco desde el inicio en todo ese proceso? Claro, cada doctorando obviamente tiene su director, sí, y a veces un codirector de tesis. En mi caso yo soy la directora del área, entonces obviamente que acompaño a las inscripciones, los planes de tesis y un grupo de doctorandos. Actualmente tendré bajo mi responsabilidad 5 o 6 tesis de las 20 y pico, 25, 26 que hay como estudiantes regulares, ¿no? Pero hay un grupo grande de colegas, ya doctores, que desinteresadamente acompañan nuestro programa dirigiendo las tesis, ¿no? Colegas de universidades de, no sé, de Colombia, de México, de Chile. Mucho intercambio internacional, por lo que estoy escuchando. Claro que sí. Y lo que es muy interesante, ¿no? En cuanto a lo que mencionaba Silvina sobre estas tesis musicológicas, ¿no? O sea, que pertenecen al área musicología del doctorado, digamos que todos los objetos de estudio no solo, al tener un alumnado de diferentes procedencias, ¿no? De Latinoamérica, los objetos de estudio no solo se centran en problemáticas, digamos, que hacen a la música argentina, sino también de los diferentes países, ¿no? Latinoamericanos, así que bueno, es muy enriquecedor desde ese punto de vista. Y bueno, verdaderamente son muchas las tesis que ya se han defendido, como decía la doctora Mancilla, y que están en curso. Bien, y el Instituto de Investigación está conformado por investigadores, becarios. Bueno, actualmente está conformado por una planta de investigadores invitados, investigadores que radican sus proyectos de investigación en las diferentes líneas, ¿no? que tiene nuestro instituto en ese sentido, y que generalmente, bueno, finalizan con la producción de artículos, de libros, etcétera. En ese sentido tratamos de mantener ya desde muchos años una frecuencia de publicación, tanto bueno, la revista, como dijimos, 2 veces por año, sí, semestral, y a su vez también la publicación de libros, productos de las investigaciones de estos investigadores, por lo menos 2 libros por año, tanto en soporte impreso o soporte digital, ¿no? Dependiendo en cada momento, pero en sí eso es algo que, digamos, es una responsabilidad que siempre tratamos de mantener vigente. Después, con respecto a las líneas de investigación, es muy interesante y también un poco poético, ¿no? Se quiere, cómo se refleja esto, digamos, tanto en el instituto como en el doctorado, en el área de musicología por lo menos. Yo creo que, bueno, nuestro instituto tradicionalmente, su línea más fuerte de investigación ha sido dentro de lo que es el campo de la musicología histórica, ¿no? Bien. Y si bien
digamos, actualmente, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Los 3 archivos principales son, digamos, el Archivo de Música Académica Argentina, el Archivo de Música Colonial Americana y un archivo, digamos, de música folclórica popular e indígena, que precisamente es el que tiene el fondo documental Carlos Vega, ¿no? Del cual hablaba Silvina, que fue adquirido, digamos, por donación testamentaria de Vega. Digamos, un poco, nuestro instituto, digamos, siempre la línea más fuerte ha sido la investigación en lo que es el campo de la musicología histórica. Así que bueno, dentro, digamos, de ese campo tenemos diversas líneas y diversos investigadores trabajando. A su vez también en la línea de lo que es la etnomusicología, las músicas populares, digamos, el estudio de las músicas populares, también tenemos líneas y tenemos investigadores, incluso un investigador que es también docente de nuestra facultad, ¿no? Y que se encuentra investigando en este momento, ya desde hace unos años, un proyecto muy interesante sobre tradiciones interpretativas, por ejemplo, los conjuntos de guitarras criollos, ¿no? Especialmente en la figura de Alfredo Citarrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces se dedica no solo a investigar la figura de este autor, ¿no? Tan importante de la música popular e intérprete, sino también digamos, toda la tradición interpretativa que envuelve, digamos, a todas sus interpretaciones, desde el tango y la música, digamos, criolla, digamos, y rioplatense, ¿no? Así que bueno, es muy diversa, digamos, ¿no? En ese sentido las líneas son muy diversas las líneas de investigación y los frutos de estas investigaciones, ¿no? que se producen. Y por mi lado hablaste de la musicología histórica, ¿no? Y al principio no recuerdo bien si era de tu especialidad de la época colombina o precolombina. La época, digamos, colonial, exactamente. En torno a eso, ¿cómo se hace para investigar sobre música de la que quizás no se tiene registro? Bueno, es una pregunta interesante. Partamos de la base que, digamos, para lo que es el estudio de la musicología histórica, precisamente por ser histórica, parte necesariamente de registros documentales, ¿no? El estudio, o sea, de las músicas de los pasados, del pasado, digamos, que no tenemos registros, ¿no? Se encara de otras formas, ¿no? Y mucho más especulativas, ¿no? Pero en mi caso y en el caso de las investigaciones de la musicología histórica, es siempre a partir de documentos, documentos verbales o musicales, o sea, textos verbales o textos musicales, partituras, lo que diríamos, ¿no? Vulgarmente o popularmente se puede decir, documentación manuscrita, documentación impresa, que refiera sobre la música que se está estudiando, el contexto histórico, y uno va reconstruyendo a partir de esa documentación, digamos, lo que está estudiando, ¿no? El objeto de estudio y su contexto. Pero es una pregunta interesante, ¿no? Siempre, o sea, la musicología histórica es trabajo de archivo, digamos, ¿no? Principalmente. Así que, a diferencia de la etnomusicología, que estudia las músicas en la cultura y viva, digamos, ¿no? Es más trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, hoy en día igualmente es bastante, cuando preguntabas un poco acerca del sentido, ¿no? Del concepto de musicología, ¿no? Es polémico, ¿no? O sea, definir hoy los campos, ¿no? de esta disciplina, ¿no? Los límites me refiero, ¿no? Los límites internos. Está todo muy fundido, digamos, ¿no? entre sí, ¿no? O sea, pero bueno, eso es básicamente como se encara, digamos, ¿no? El estudio de un problema, digamos, que atañe a la musicología histórica, ¿no? Me quedó ahí dando vueltas, no sé si tiene que ver con la pregunta de Churri, que viene haciendo preguntas muy filosas, la verdad. Pero yo antes, cuando leía la presentación de Silvina, comentaba que una de sus líneas de interés es la música de tradición escrita. ¿Eso tiene algo que ver con esto que explicaban recién? Sí, música de tradición escrita, entendemos la música que necesita de las partituras para poder existir. O también se la suele llamar música clásica, música académica. Okay. En Chile hablan de música docta, que nos suena tan raro, ¿no? Una música académica. De tradición escrita significa que necesita de las partituras para poder existir. Y volviendo a la pregunta anterior, que vos preguntabas cómo se hace para estudiar las músicas de las cuales no hay vestigios o hay pocos elementos. Bueno, ahí ya entramos, como decía Julián, más en un aspecto conjetural,
pero existen también algunas ramas como la de la arqueología musical, ¿no? Para estudiar los pueblos precolombinos, como vos mencionaste, ¿no? A través de indicios mucho más tangenciales, podríamos decir, y claro, se tejen hipótesis, se tejen tesis que, bueno, mientras nadie las desmienta, pueden subsistir, pero claro, es otra manera por ahí más distante, claro, de trabajar que cuando vos tenés documentos escritos u orales o tenés grabaciones, ¿no? Tenés, tenés como las manos en la masa propiamente, ¿no? Con tus documentos. Claro. Y en torno a eso sumo, ¿hay chance de que en este proceso de archivo se pierda algo? Y a partir de eso, ¿cuál es la mejor forma para tratar de evitar que se pierda lo menos posible? Bueno, hizo una pregunta crucial. Claro que hay chance de que se pierda algo, sobre todo cuando culturalmente no hay mucha noción ni mucha conciencia patrimonial, digamos. En los últimos tiempos creo que se ha avanzado bastante en eso, pero bueno, una de las funciones de instituciones como el Instituto Carlos Vega es precisamente evitar esas situaciones, ¿sí? Y hay unos cuantos fondos documentales que tiene el Instituto Carlos Vega que podrían haber ido a parar a la basura o a algún container si no hubiera sido por la intervención a tiempo de los colegas en cuanto a avisar, ¿no? Típicamente la situación es la situación de mudanza, de venta de propiedades, de personas que ya no son los descendientes directos del músico, del intérprete, del compositor, etcétera, etcétera, y que, bueno, se van a terminar desprendiendo de los materiales, ¿no? Ahí es donde las instituciones, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay 3 institutos, ¿no? El Carlos Vega de la UCA, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, que es estatal, y hay un Instituto de Etnomusicología que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Así que si se saben los nombres o se pasa la cuestión de los datos, se tratan de salvar esos patrimonios. No siempre se logra, pero cómo hacer para evitarlo lo más posible, y bueno, sí, creando instancias de difusión como estas, hasta también es una cuestión de identidad cultural también, que falta todavía pulir, trabajar, fomentar un poco más, ¿no? Sí, mira, y puntualmente en nuestro instituto tenemos un caso muy interesante que atañe a lo que es el archivo de música colonial americana que tenemos, que es un archivo muy particular porque está compuesto por fotografías, digamos, fotografías de manuscritos musicales de los siglos XVII y XVIII que se encuentran, en los archivos catedralicios, o sea, de las grandes catedrales, principalmente de Lima, Cusco y Sucre, ¿no? O sea, las capitales de los virreinatos. Exactamente. Fueron ciudades muy importantes, ¿no? Y que por lo tanto sus catedrales tuvieron desarrollos, digamos, en cuanto a la actividad musical, muy, muy relevantes. Y compositores, y trabajando allí y todo. Bueno, sucedió con respecto a un acervo, digamos, específico, que es el que corresponde a un compositor que había hecho su carrera en la Catedral de Lima, ¿no? En el siglo, digamos, lo que es en torno a la mitad del siglo XVIII, José de Orejón y Aparicio se llamaba. Bueno, la obra, digamos, el material original que quedó de las obras de este compositor en el archivo catedralicio de Lima se extraviaron, se perdieron, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero desaparecieron. Y este aquí que nosotros en este archivo que tenemos nosotros fotográfico, tenemos las copias de esos manuscritos tan valiosos, las fotografías tomadas en su momento por una musicóloga muy importante que fue aquí en la Argentina y directora de nuestro instituto muchos años, Carmen García Muñoz, que en sus viajes de investigación a Lima, a Cusco, ¿no? En Perú, fotografió esos fondos documentales en años, estamos hablando de los años 70, 80 años en que estos patrimonios no eran, digamos, puestos en valor por los propios países, ¿no? Y así que se salvó gracias a esas fotografías que tenemos nosotros, por lo tanto adquirieron un valor enorme, por ejemplo, ¿no? Digamos, y bueno, habían sido estudiadas por nosotros, etcétera, y por otros investigadores continúan siendo estudiados,
Pero a lo que voy es esto, ¿no? Como de repente se pierden materiales en los archivos, ¿no? Y bueno, y muchas veces son irrecuperables. Aquí tuvimos la suerte de que fueron conservados a través del registro fotográfico, pero bueno, no siempre sucede eso, y mucho acá en Argentina, lamentablemente, sucede mucho esto quiero decir, ¿no? Y como dice Silvina, muchas veces las familias, los descendientes de los compositores argentinos, hablo de Argentina porque es donde estamos, no tienen conocimiento quizá de las existencias de estos institutos, ¿no? Y por eso es importante la difusión, ¿no? Digamos, de que existen, ¿no? Y que por lo tanto pueden ser receptores de todas estas documentaciones tan relevantes para nuestra historia, ¿no? Y nuestra identidad, digamos. Por eso está bueno esta entrevista para poner en valor todo esto, así quienes nos están escuchando también toman real dimensión, ¿no? De lo que significa toda esta fuente documental que ustedes contaban, que tienen aquí en la facultad, en el instituto, que se trabaja también en el doctorado, ¿no? Queríamos que nuestros invitados nos contaran sobre estas jornadas, ¿no, Silvina, que hubo en mayo? En mayo, sí, en la última semana de mayo sucedió la 16ª ya Semana de la Música y la Musicología, que como su nombre lo indica, es una semana completa en la cual se dan lugar a actividades musicales y musicológicas. Bien. Esto es, ponencias que se presentan, que han sido evaluadas obviamente por un comité de lectura, como también conferencias, conciertos, muestras, proyección de un documental, en fin. Estuvo muy interesante y muy concurrida. Este año la dedicamos a Isabel Aretz, que es una de las primeras graduadas del doctorado en música en los años 70, la doctora Isabel Aretz. Se cumplen este año 20 años del fallecimiento de Isabel Aretz, una gran musicóloga argentino-venezolana. Bien. Entonces, bueno, a ella fue dedicada la conmemoración de la semana y bueno, esto hizo que, como el tema era América Latina, vinieran muchos colegas de varios países con sus investigaciones a compartir resultados y a discutir y a debatir y a crecer y enriquecerse con el conocimiento de los demás también, ¿no? Qué bueno. ¿Y esto es algo que hacen todos los años? Sí, es la número 15, fue esta semana. 16. 16. Sí. La número 16, así que sí, ya desde comienzos de los 2000, ¿no? Que se viene celebrando, y la verdad, solo en pandemia hubo una interrupción pequeña, claro, pero la hicimos en formato virtual, digamos. Sí. Pero bueno, la verdad que sí, es un gran esfuerzo, conlleva un gran esfuerzo y un gran compromiso. Pero sí, es también uno de los objetivos, digamos, y de los objetivos que tenemos, ¿no? Desde el instituto también, como decíamos, de las publicaciones, también mantener estos encuentros científicos, ¿no? Estas reuniones científicas anuales, ¿no? Bien. Sobre todo porque nos acerca a otras instituciones. En este caso, la conferencia inaugural la ofreció la doctora Fugli de la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de los Jesuitas en Chile. Uh-huh. La conferencia de cierre la ofreció la doctora Romina De Silio del Instituto Nacional de Musicología, el otro Carlos Vega, como le llamamos siempre, sí, porque también lleva el nombre del padre de la musicología argentina. Uh-huh. En fin, y colegas que vinieron de universidades de México, de Ecuador, en fin. Tuvimos incluso hasta una defensa doctoral en el marco de la semana, uh-huh, sí, de una colega de Ecuador que se graduó allí, así que no tuvo, uh-huh, tuvo público, debe ser una de las defensas que tuvo mucho público, claro, ¿no? Uh-huh, sí, muy oportuno, justo. Asistiendo, uh-huh, allí. Bien, sí, bien. Así es. Bueno, y después también querían comentar algo sobre una donación, uh-huh, ¿no? Que recién me decían en la tanda. Exacto, una donación, ya que hablábamos, ¿no? De esta cuestión del cuidado de los patrimonios documentales, ¿no? De los archivos, etcétera. Bueno, de la última donación que ha recibido el instituto, ¿no? Y que forma parte de su archivo, del Archivo de Música Académica Argentina, que ha sido gestionada por la doctora Mancilla. Así que bueno, ella nos puede contar un poco más acerca de esta donación, sí, tan importante. Es el Fondo Documental Aguirre Castro, uh-huh, que tiene sus apellidos por los compositores Julián Aguirre y Juan José Castro. Sí. Y es un fondo documental que sabíamos que existía porque Carmen García Muñoz, que fue directora de nuestro instituto muchos años,
lo había consultado y había escrito libros y artículos sobre ambos compositores, ¿no? Sobre Julián Aguirre y Juan José Castro, que fueron dos músicos emparentados como suegro y yerno, digamos, ¿no? Y el asunto es que eso estaba siempre muy pendiente en manos familiares, y en 2024, coincidente con el centenario de la muerte de Julián Aguirre, se produce una situación parecida a las que describí antes, que fue la venta de una propiedad y vaciar una baulera en la cual evidentemente había materiales tanto de Julián Aguirre como de Juan José Castro. Y bueno, la familia pensó las opciones y la UCA fue la opción más adecuada, más recomendada por la existencia ya de otras músicas y de otros materiales de los mismos compositores, ¿no? Como que esa donación se combina con la donación García Muñoz, que fue todo el acervo de la misma investigadora que se ocupó de esos temas, que también pasó a la UCA en su momento. Y bueno, esos documentos están siendo estudiados. Actualmente hay una becaria CONICET radicada en la UBA, que hace una tesis sobre Julián Aguirre, así que para ella es como oro en polvo, claro, haber podido gestionar y tener el acceso a todo ese material, que incluye hemerografía, fotos, cartas, no sé, por ejemplo, correspondencia de Victoria Ocampo a la esposa de Julián Aguirre, o sea, no solamente del ámbito musical, sino que desborda otros ámbitos culturales, los materiales que hemos recibido aquí en la UCA. Así es. ¿Y cómo se imaginan de acá a unos años la investigación en ciencias musicales? ¿Piensan que algo va a cambiar o hay algo nuevo que se viene? Mira, yo creo que el ingreso de las humanidades digitales es inexorable y que, bueno, la tecnología, al menos en una parte de mi esperanza, de persona de más de 60 años que tengo, es que las humanidades digitales finalmente impacten positivamente en la musicología, en cuanto a la velocidad de la sistematización de los materiales, en cuanto a la posibilidad de transcripción y edición musical con ayudas informáticas, en cuanto a las interconexiones que pueden darse entre las bases de datos mediante el uso de la inteligencia artificial para bien, digamos. Hay mucho allí, así que si es por el futuro, tal vez yo ya no ejerza la musicología, pero me imagino unos colegas jóvenes que tengan herramientas por ahí mucho más dúctiles de las que uno tuvo que construir desde cero, al menos cuando yo recién me gradué de esta casa en 1987, todavía escribía en una maquinita de escribir portátil, claro, artículos y mis textos, ¿no? Sí. Hay un trecho, un camino andado. Sí. Totalmente, sí, coincido totalmente. Y bueno, es muy importante lo que señalaba Silvina, ¿no?, de la disponibilidad de las fuentes, ¿no?, desde digamos, de la instalación de Internet como la conocemos hoy en día, ¿no?, el acceso a las fuentes, archivos, bibliotecas, ¿no?, que han digitalizado sus fondos documentales. Nuestro instituto mismo ha digitalizado sus fondos documentales en un proyecto que duró varios años, no la totalidad, pero sí muy buena parte de sus fondos principales. Y bueno, y ahora estamos justo reestructurando nuestra página web, pero estuvo muchos años disponible para los investigadores, la consulta directa de estos documentación, muy valiosa y digamos, y que hoy en día produce que no tengamos que viajar, ¿no? Como hablábamos de Carlos Vega, ¿no? Carlos Vega y los investigadores, ¿no?, contemporáneos a él, o viajaban a los archivos, ¿no?, cuando estudiaban música de Europa, ¿no?, o pedían que les envíen las fotografías, ¿no?, facsimilares de los... Bueno, era muy complejo y todo muy lento. Y también otra cosa mencionaba Silvina que coincido, me parece muy interesante, es digamos, el tema también de la inteligencia artificial hoy en día, ¿no?, esta revolución que estamos viviendo, y que creo particularmente, me animo a pensar en este momento, que también va a facilitar muchas tareas en lo que hace a la transcripción y lo que llamamos vulgarmente la desgrabación, digamos, claro, ¿no?, de registros musicales, que es algo muy importante para la etnomusicología, para el estudio de las músicas populares, etcétera. Por lo tanto, yo creo que va a agilizar mucho en ese sentido, porque es una tarea que es muy compleja y no siempre es perfecta, digamos. Consiste, digamos, en la pautación, en la transcripción de registros sonoros de oído, digamos, ¿no?, escuchando las voces, los instrumentos y transcribiendo. Es algo que se hace desde los inicios de la musicología.
Pero bueno, creo que también estas nuevas tecnologías van a también apuntar a facilitar, ya lo están haciendo, digamos, ¿no? Pero mucho de ese campo, ¿no? Y multiplicidad de otros campos que ahora quizá ni imaginamos, pero bueno, sí, es muy prometedor el futuro, ¿no?